Buenos días, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a estar desarrollando un tema importante correspondiente a la unidad número 3. El tema principalmente se titula Ejercicios prácticos para el cálculo de beneficios de inversión pública. Bienvenidos a esta videoclase. Es un tema fundamental en la evaluación económica de proyectos. El cálculo de beneficios sociales en proyectos de inversión pública. Hoy tendremos una sesión muy práctica y vamos a resolver 4 ejercicios paso a paso, tal como se hace en un estudio real de evaluación socioeconómica de proyectos. Comencemos entonces para recordar cuatro términos importantes para entender y elaborar estos ejercicios prácticos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a recordar estos 4 conceptos fundamentales. El primero, precios sociales, donde aquí observamos que los precios sociales son valores que reflejan el costo verdadero o beneficio para la sociedad. Los precios sociales prácticamente son precios de mercados, eliminándole distorsiones como impuestos, subsidios o monopolio. Es decir que los precios de mercado son precios que están afectados por distorsiones y los precios sociales son precios que no están afectados por las distorsiones del mercado. Entonces, en tal sentido, los precios sociales son los precios que se utilizan para la evaluación económica de proyectos. Seguimos con los beneficios sociales, que son todas las mejoras en bienestar que genera un proyecto. Entonces, en este sentido, todos los proyectos que se ejecutan en un país, en una economía, en una sociedad, en un territorio, y financiados con recursos ya sea público o privado, aquí enfocándonos en los recursos públicos, todos los proyectos de inversión pública tienen como objetivo fundamental generar efectos sobre el bienestar de una comunidad, una población o una ciudadanía, lógicamente. Los costos sociales serían los recursos que la sociedad debe sacrificar para ejecutar y poner en marcha el proyecto. Esto prácticamente está asociado a la renuncia que debe ejercer la sociedad o aplicar la sociedad para obtener los beneficios que éste brinda a su bienestar. Y por último, tenemos un concepto importante que es la disponibilidad a pagar, que como lo dijimos en sesiones pasadas, es el valor máximo que una persona o un consumidor estaría dispuesto a pagar por un beneficio público. Este concepto de disponibilidad a pagar está muy atado al concepto de excedente del consumidor, ¿cierto? Bueno, aquí nos vamos ahorita a concentrar en los dos tipos de metodología que vamos a aplicar en los ejercicios prácticos: método de costos evitados y valoración contingente. En resumen, los costos evitados serían prácticamente lo que se ahorra el proyecto o la sociedad para la implementación del mismo, y la valoración contingente sería calcular la disponibilidad o disposición a pagar de los beneficiarios por los servicios o mejoras que proporcionará el proyecto. Lógicamente, ambas metodologías brindan un valor monetario tanto de los beneficios sociales como de los costos sociales. Entonces, aquí tenemos un primer caso asociado a un proyecto de transporte. En los proyectos de transporte se utiliza una herramienta de medición que en este caso sería
ahorro que genera el proyecto para la sociedad. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta algo ya para entrar en números, ¿cierto? En cálculos. Y es que vamos a tener en cuenta tres elementos, tres conceptos: delimitación del área, cálculo de vehículos y cuantificación del beneficio. Muy bien. Entonces, este es un sector transporte, un proyecto de infraestructura, y mediante este proyecto se van a reducir los costos operativos de los vehículos que transitan por las nuevas vías. Es decir, aquí vamos a calcular el beneficio que genera este proyecto de transporte a la sociedad, traducidos en reducción de costos operativos de los vehículos. Aquí vamos a imaginar una carretera en mal estado, ¿cierto? Vamos a imaginar una carretera en mal estado y cada vehículo que circula sufre desgastes, daños mecánicos y por ende mayor consumo de combustible. Cuando se mejora la vía, esos costos disminuyen. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese beneficio de carretera en mal estado versus carretera en buen estado? ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a calcular ese beneficio a través del ahorro, ¿cierto? O la reducción de costos de los conductores para sus vehículos. Entonces, aquí para calcular el beneficio social. Entonces, vamos a calcularlo paso a paso. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta unos datos que los formuladores del proyecto deben tener muy en cuenta para calcular estos valores. Aquí, este equipo interdisciplinar, ¿cierto? Economistas, ingenieros, personas expertas en movilidad, lógicamente debe tener un contexto cuantitativo del territorio en términos de perfil sociodemográfico de la sociedad donde va a operar el proyecto. En este caso aquí tenemos como ejemplo que tenemos una población, ¿cierto? Una población de 16.385 habitantes. Tenemos datos de vehículos que transitan anualmente en promedio por la zona donde va a operar el proyecto. También se tiene información relacionada con, quizá no está aquí en el ejercicio, pero aquí únicamente no se van a tener datos de población y de vehículos que circulan. También se tiene información de árboles sembrados, comercio, ¿cierto? ¿Qué tanto comercio hay por alrededor? ¿Qué tanta infraestructura, inventario de infraestructura pública o privada alrededor del territorio donde va a ejecutar el proyecto? Es decir, aquí vamos a tener información suficiente del contexto donde se va a desarrollar el proyecto, ¿cierto? Esto va a ser muy importante para poder calcular la medición económica y lógicamente el impacto como beneficio social. Ahora, ya entrando en materia, ¿cierto? Para hacer los cálculos, vamos a tener en cuenta dos situaciones. Una situación sin proyecto, ¿cierto? Una situación sin proyecto y una situación con proyecto. Es decir, aquí vamos a comenzar a comparar, ¿cierto? En este proyecto de transporte, ¿cuáles son los costos en que incurre la sociedad cuando el proyecto no está operando y cuáles son los costos del proyecto en qué ahorro tiene el proyecto cuando ya está en operación? Es decir, vamos a tener dos escenarios. Escenario 1, situación sin proyecto, y escenario 2, situación con proyecto. En ese caso, ¿qué se va a tener en cuenta? Principalmente, aquí vamos a tener en cuenta los costos en la situación 1, los costos en que incurren
las personas, ¿cierto?, cuando conducen su vehículo en, en el territorio. En este caso, aquí hay que tener en cuenta la distancia actual, ¿cierto?, del, del, del territorio, ¿cierto? La distancia actual por donde va a cruzar por donde actualmente de la vía, ¿cierto? Actualmente de la vía, en este caso, hay que tener claro esa distancia recorrida que actualmente realizan los conductores en esa vía. Entonces aquí, supongamos para el ejercicio sería 25 kilómetros. Supongamos, puede ser más, pero vamos a poner el ejemplo 25 kilómetros. Y se tiene en cuenta también que se presenta un costo unitario de mantenimiento, ¿cierto? Es decir, ese costo unitario sería en cuánto incurre, ¿cierto?, los conductores cuando tienen que asumir los costos de mantenimiento de su vehículo. Ese es un dato que también el equipo formulador debe tener presente para calcular el beneficio del ahorro en costos. Estos costos unitarios, lógicamente, se deben calcular conociendo la tipificación de los vehículos, las condiciones técnicas, qué tipo de vehículos son los que frecuentemente transitan por la vía. Supongamos que ese cálculo, ese costo unitario, ¿cierto?, sería por kilómetro, costo unitario de mantenimiento por kilómetro, ¿cierto? Supongamos que se llegó al cálculo con el equipo formulador. Estos son datos que hay que recoger en campo, que hay que recoger de acuerdo a las características de los vehículos, ¿cierto? Supongamos que aquí sea de 4.000 pesos, ¿cierto? Ese es el costo actual sin proyecto. Por kilómetro, el costo unitario de mantenimiento de un vehículo es de 4.000 pesos. Y se tiene, como lo muestra la pantalla, se tiene una población de 16.300 habitantes, ¿cierto? Y vehículos que transitan por el territorio serían 2.000. Aquí, ¿qué hay que hacer? Ya sabemos cuántos vehículos están transitando anualmente en promedio y aquí lo que tratamos de buscar es traducir estas 16.385 personas o habitantes, convertirlos a vehículos, ¿cierto? Es decir, equipararlos. Entonces, aquí, lógicamente, el equipo formulador se hacen ejercicios de cuántas personas en promedio pueden ir por vehículos, ¿cierto? Aquí se hace un ejercicio meramente aritmético para conocer cuántos vehículos pueden circular en una población de 16.385 habitantes. Aquí se hace un ejercicio de división, 16.385, ¿cierto?, entre número de personas que transitan en un vehículo. Supongamos que sean 5. Un ejemplo, entre 4 y 5 personas transitan en un vehículo o se movilizan en un vehículo. Entonces, en ese orden de ideas, llegamos a un dato, ¿cierto?, de casi 39.000 vehículos. Si nosotros dividimos 16.385 entre 5, estamos llegando casi a prácticamente 39.000 vehículos, ¿cierto? Vamos a mirar aquí, ¿cierto?, de esa división de 16.385 entre 5, ¿cierto? Eso nos vendría dando prácticamente, para ser ya exacto, tendríamos 16.385 personas entre 5. Eso nos daría 3.000
3.277 vehículos, ¿cierto? Mensuales, 3.275 vehículos en 16.372 en 16.385 personas. Se estarían movilizando 3.277 vehículos al mes, ¿cierto? Y lógicamente a multiplicar estos 3.277 por 12, eso nos vendría dando anualmente un tránsito de vehículos de 39.324, ¿cierto? 39.324 vehículos que transitan en el territorio, y más los 2.000 de visitantes, ¿cierto? 3.324 más los 2.000 vehículos visitantes, eso nos vendría dando prácticamente 41.324 vehículos anuales que están transitando anualmente por la carretera en mal estado. 41.324 vehículos. Entonces, estos 41.324 vehículos que transitan anualmente, ¿cierto? Que es la que está representado aquí para calcular el beneficio, 45.324. Aquí estamos calculando el beneficio sin proyecto. ¿Cuánto sería? No, el beneficio no, el costo unitario por proyecto. Entonces aquí tenemos que el costo total, ¿cierto? Anual por los 41.324 vehículos, ¿cierto? Multiplicado por 25 kilómetros por 4.000, que serían el costo unitario, ¿cierto? Esto nos vendría dando prácticamente un total de 4.132.400 millones, ¿cierto? 4.132.400, discúlpeme, 4.132.400 sería el costo total que debe asumir la sociedad cuando estamos en una situación sin proyecto, ¿cierto? 4.132.400. Si no hay proyecto, si no hay una vía en buenas condiciones, la sociedad está asumiendo un costo de 4.132.400, ¿cierto? Esto es un costo que, lógicamente, está asumiendo la sociedad por el daño de la vía, en solo daños de mantenimiento, ¿cierto? De los vehículos. Esto es la situación sin proyecto. Ahora, ¿qué pasa ya teniendo el dato de situación sin proyecto? 4.132.000, situación sin proyecto, ¿cierto? 4.131.000, vamos a colocarlo aquí, 4.132.400. Esta es mi situación sin proyecto. Vamos a calcular ahora la situación con proyecto. ¿De cuánto serían esos costos, ¿cierto?, en que incurriría la sociedad cuando el proyecto de la vía está operando y está funcionando, ¿cierto? Entonces aquí prácticamente lo que vamos a hacer es calcular los costos con la vía en buenas condiciones, ¿cierto? Aquí me vengo para la presentación y tenemos lo siguiente. Tenemos que, para calcular el costo, ¿cierto?, de una situación con proyecto, tenemos que anualmente están transitando 41.324 vehículos, ¿cierto? Y estos 50.000 que ustedes ven aquí, ¿cierto?,
es la multiplicación de 25 kilómetros por 2.000. Ustedes dirán, profesor, ¿de dónde salen los 2.000? Esos 2.000, ¿cierto? Es el costo unitario. Estos 2.000 es el costo unitario de mantenimiento con la vía en buenas condiciones. Anteriormente, ¿de cuánto era el costo en una vía, en malas condiciones? 4.000 pesos. Multiplicando 4.000 por 25, eso nos da 100.000, ¿cierto? Y ya en la vía en buenas condiciones tenemos unos costos, ¿cierto?, de mantenimiento de 50.000, ¿cierto? 25 por 2.000, que es el costo unitario de mantenimiento por kilómetro, lo multiplicamos por el total de kilómetros, nos daría 50.000 por vehículo, ¿cierto? Esto aquí, cuando ya tenemos estos dos valores, ¿cierto?, hacemos la multiplicación y nos daría que el costo a asumir por el costo que asume la sociedad por mantenimiento sería de 2.266.200 pesos, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Ya teniendo el valor de costos sin proyecto y costos con proyecto, nos vamos a el beneficio total, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que el beneficio total sería los costos sin proyecto menos los costos con proyecto. Entonces aquí tenemos que esto nos daría, ¿cierto?, prácticamente una operación aritmética de 4.132.000. Vamos a colocar el valor acá de los costos. 2.066.200. 2.066.200. Entonces aquí para calcular el beneficio total tenemos 4.132.400 menos 2.066.200. Y aquí el beneficio total nos daría esta diferencia que ustedes observan aquí, ¿cierto? 4.132.400 menos 2.066.200. A realizar ustedes sus cálculos internamente, esto nos daría aquí 2.066.200, ¿cierto? Si quieren, los prueban en su calculadora o en el Excel, y ahí se darán cuenta que al restar 4.132.400 menos 2.066.200, eso nos daría 2.066.200. Estos 2.266.200, ¿qué quiere decir? ¿Cierto? ¿Cuál es su interpretación? La interpretación es que esto significa que gracias al proyecto, la población beneficiaria se ahorraría 2.066.200 pesos al año. Ese ahorro, ¿cierto?, es lo que uno le llama el beneficio social, ¿cierto? Aquí la idea clave es muy sencilla. El beneficio social es igual a costo evitado, es decir, lo que la sociedad se evita pagar o pagar o importar por el mantenimiento de los vehículos, ¿cierto? Aquí el costo sería de 2.066.200, sería el beneficio de la sociedad por el funcionamiento de un proyecto respecto a una situación sin proyecto. Esto es con el ejercicio número 1. Ya pasando para el ejercicio 2, voy a borrar aquí. Pasando al ejercicio 2. Tenemos un segundo proyecto que es de transporte, ¿cierto? Este sector transporte
como ustedes observan, va asociado a prácticamente donde no todos los beneficios son ahorros. No todos los beneficios son ahorros. Aquí tenemos un proyecto de infraestructura vial que facilita el acceso turístico, generando unos beneficios económicos adicionales para la población. Y estos beneficios que se van a medir acá no están, no van a ser medidos como ahorro, ¿cierto? Sino, por ejemplo, por el aumento del turismo, ¿cierto? Cuánto prácticamente, por ese aumento del turismo, de cuánto sería el ingreso, de cuánto sería el beneficio de la sociedad por ese aumento de nuevos turistas, del ingreso o de los gastos que hacen esos turistas. Entonces, en ese orden de ideas vamos a calcular, ¿cierto? El beneficio total o el beneficio social, en ese caso de la economía como tal. Vamos a tener en cuenta estos tres valores: nuevos turistas estimados, ingresos promedios por turista, incluye, bueno, y estos ingresos prácticamente incluye hospedaje y actividades turísticas. No sé si ustedes, cuando ustedes observan en los medios de comunicación que llega un proyecto, que hay un evento voy a poner, quizá no solo en transporte, un evento artístico de entretenimiento, un concierto de un grupo, de una persona famosa a nivel mundial que llega a una ciudad. Ustedes observan que casi siempre se hace la medición económica de esas intenciones con un derrame económico, ¿cierto? Entonces comienzan a calcular cuántas personas, o mejor dicho, comienzan a calcular en cuánto se encuentra la demanda de hospedaje, es decir, los hoteles, cómo se encuentran en sus servicios de hospedaje, ¿cierto? Entonces ahí comienzan a decir que por el concierto de X cantante, los hoteles se encuentran un 90% de cubrimiento de la oferta o la demanda, ¿cierto? Ha consumido el 60, el 90% de hospedaje. Comienzan a caracterizar a los turistas. Son turistas que vienen del interior, turistas que vienen del exterior. Cuántas noches están pasando las personas o pernoctando para el concierto. Entonces ahí comienzan a calcular unos gastos. En economía se tiene cuando no se tiene un dato exacto un dato exacto de los ingresos, normalmente se preguntan los gastos. ¿Cuánto gasta una persona, por ejemplo, por alimentación, por hospedaje, por coche, por transporte? Porque ustedes, bueno, sabrán que preguntarle el ingreso a una persona a veces no es una pregunta tan fácil de responderle a cualquier persona, porque lógicamente genera un poco de curiosidad que les pregunten cuáles son tus ingresos. Entonces, al no preguntar los ingresos, nos vamos por otra pregunta y te hacen prácticamente conocer tus gastos, ¿cierto? Principalmente, ¿por qué? Porque, lógicamente, los ingresos que uno tiene lo dedica a consumir bienes y servicios, y cuando uno consume bienes y servicios está asumiendo unos gastos. Entonces, cuando nosotros observamos, ¿cierto? Cuando nosotros observamos prácticamente que no tenemos datos de los ingresos puntualmente, consultamos los gastos. Entonces, allí en estos proyectos observamos estos proyectos de turismo. Aquí ese es el ejercicio: cuántos son los ingresos que generaría ese proyecto como tal, en este caso de transporte, por el incremento del turismo, y observamos que prácticamente aquí el cálculo de este beneficio social sería beneficio del turismo, ¿cierto? 1.000 turistas anuales, ¿cierto? Tienen esos 1.000 turistas, prácticamente el equipo formulador haciendo una búsqueda de información de los gastos, ¿cierto? Con el sector hotelero, datos estadísticos de cuánto sería el gasto promedio cuando una persona llega a X territorio o a X hotel. Supongamos que tenemos
casos de 100.000 pesos, ¿cierto? O gastos de 100.000 nos lleva a ingresos de, bueno, hay que preguntar la frecuencia del gasto, gasto semanal, gasto mensual, y luego se hace la equivalencia en ingresos. Pero entonces supongamos aquí que los ingresos son de 100.000 y observamos que este proyecto nos daría un beneficio, ¿cierto? Por el aumento del turismo de 100 millones. Esto prácticamente, ¿qué nos está diciendo? Aquí estamos midiendo beneficios usando precios sociales, ¿cierto? Como lo dijimos en la primera parte de la presentación. El resultado es 100 millones de pesos anuales. Esto significa que la economía local recibe 100 millones adicionales gracias al proyecto, ¿cierto? Por la mejora de esa infraestructura que mejora las condiciones de seguridad, de movilidad, hay un mayor aumento de ingresos de turistas, y ese mayor aumento de ingresos de turistas le deja unos beneficios económicos a la sociedad o al territorio de 100 millones. Estamos hablando en valores cerrados, 100 millones de pesos, pero ustedes observan en los medios de comunicación que un concierto X, Y, un concierto Z, ¿cierto? Se hablan de miles de millones de pesos, lógicamente, porque están hablando ya de mayores ingresos. Aquí estamos tomando, son datos hipotéticos, lógicamente. Entonces, la idea es que cuando uno calcula el beneficio económico por el incremento del turismo, tiene en cuenta número de turistas y el gasto o el ingreso promedio, ya sea semanal o mensual, ¿cierto? Eso depende de esos turistas en el territorio, y nos daría ya ahí un acercamiento de cuánto sería ese beneficio económico. Pasamos a un tercer ejemplo, ¿cierto? Donde encontramos saneamiento, un proyecto en reducción de morbilidad, ¿cierto? Aquí vamos a indagar, vamos a medir económicamente un proyecto, a conocer los beneficios de un proyecto. En este proyecto de sanidad, ¿cierto? Teniendo en cuenta bajo el concepto de prácticamente esta reducción de movilidad se da por un proyecto de manejo de residuos sólidos, ¿cierto? Por la mejora en el manejo de residuos sólidos, vamos a medir el impacto que tiene este proyecto de residuos sólidos en la reducción de la morbilidad. En la reducción de la morbilidad que se traduce en beneficios sociales para esa sociedad, ¿cierto? O para ese territorio. Entonces, en ese caso vamos a tener en cuenta aquí dos datos, ¿cierto? Nuevamente, y me disculpan que sea reiterativo en esto, para la evaluación económica es necesario que siempre tengamos datos del territorio, datos sociodemográficos, porque son los datos que necesitamos para poder calcular los costos y los beneficios del proyecto. En este caso, tenemos un proyecto que genera beneficios al prevenir enfermedades infectocontagiosas en poblaciones vulnerables. Esto genera un beneficio social en formas de gastos evitados, ¿cierto? Gastos médicos evitados, ¿cierto? Estos gastos médicos evitados es lo que uno va a calcular y es lo que uno acerca como beneficio económico. Entonces, en este caso, tenemos que 29.349 personas, donde va el área de influencia del proyecto, son las afectadas, y en este caso se convertirían en las beneficiarias, menores de 20 años, personas menores de 20 años, ¿cierto? Personas menores de 20 años que serían la población afectada en ese caso, 23.349 personas.
Estos datos quizás tengan otras variables como nivel socioeconómico, nivel de escolaridad, características de su grupo familiar, si son personas de estrato 1 o 2, o sea, conocimiento del estrato, ¿cierto? Y se encuentra que es el grupo más propenso al contagio de enfermedades por inadecuado manejo de residuos. Bueno, entonces aquí, ¿qué vamos a calcular? Aquí ya con profesionales de la salud, ojo que de acuerdo al sector donde se encuentra el proyecto, debemos tener esos profesionales idóneos que nos ayuden a recopilar información o que nos colaboren, aunque es, ojo, la formulación y la evaluación económica de proyectos, formulación de proyectos y evaluación de proyectos, es una tarea, una actividad que no se concentra solamente en una sola persona, no. Para calcular los beneficios económicos de un proyecto se necesita la relación y el conocimiento integral de varios profesionales, dependiendo del sector donde se encuentre. En este caso, estamos hablando de un proyecto de residuos sólidos. Aquí vamos a necesitar un profesional ambiental, un profesional de la salud, dado que vamos a calcular la reducción de la morbilidad, economistas, trabajadores sociales, ¿cierto? Entonces aquí debemos buscar esas variables que nos ayuden a calcular los gastos médicos en salud. Entonces, para yo calcular los gastos médicos en salud, ¿cierto? Necesito una variable que se llama valor de la consulta médica, ¿cierto? Y valor de los medicamentos. Valor de la consulta médica, valor de los medicamentos me lleva a calcular los gastos médicos de salud, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que el valor de la consulta médica más los medicamentos en ese territorio sería de 20.000 pesos, ¿cierto? Aquí se hace el ejercicio y se supone, ojo, en la evaluación económica de proyectos siempre hay que tener en cuenta los supuestos, ¿cierto? Entonces un supuesto aquí, ¿cierto? Es que se supone que todas las personas aquí en promedio están gastando 20.000 pesos en valor de la consulta médica y medicamentos. Entonces aquí el beneficio total, ¿cierto? El beneficio total sería total de número de personas por los 20.000, ¿cierto? 20.000 pesos que sería el valor de la consulta médica. Y esto nos daría aquí 406.980.000. Esto sería prácticamente, ¿cierto? Esto es lo que uno interpreta como los gastos médicos que se evita la sociedad, ¿cierto? En caso de poner en marcha el proyecto, ¿cierto? Esto sería prácticamente lo que se evitaría, el impacto que genera el proyecto en manejo de residuos sólidos cuando se utiliza bien los residuos, cuando se lleva a su punto de recolección adecuado. Este beneficio, ¿cierto? Este valor representa el gasto en salud que la sociedad se ahorra gracias al proyecto, es decir, gracias al manejo eficiente de los recursos sólidos, serían 406.980 millones. Estos no son dineros que están en el bolsillo, no, son recursos prácticamente que nos dan a entender que en caso de llevar a cabo el proyecto, la sociedad se evitaría gastar 406.980.000 pesos por la ejecución del proyecto, ¿cierto? Este beneficio no es un ingreso, esto no es un ingreso, esto es un gasto social evitado, ¿cierto? Y así hay muchos proyectos relacionados de transporte, por ejemplo, un proyecto de transporte, en este caso un metro, ¿cierto? O un proyecto de servicio público eficiente, evita accidentes. O sea, al contar con un servicio de transporte seguro, ¿cierto? Este tipo de transporte nos permitiría medir el gasto médico en accidentes que se evitaría la sociedad poniendo en marcha el proyecto, ya sea un metro
un medio de transporte multimodal, supongamos, ¿cierto? Entonces aquí, por eso es importante los proyectos de transporte que son responsables con el medio ambiente y con la seguridad vial, ¿cierto? Porque eso evitaría accidentes y evitar los accidentes, lógicamente, evita que se hagan gastos de salud, gastos de recursos en salud para la población en términos eh, de, de atender los accidentes viales, ¿cierto? Al existir menos accidentes viales, menos recursos a destinar para atender esos siniestros. Y al quedar libre o liberar recursos, esos recursos se pueden destinar a otro tipo de prevenciones, ¿de acuerdo? Aquí, este sería sector saneamiento y reducción ambiental para reducción de morbilidad, ¿cierto? Y por último, tenemos un ejercicio ya más complejo, que es la construcción de un parque donde se recurre a tamaños muestral, ¿cierto? Ya aquí para seleccionar la muestra de la población hay que recurrir a una fórmula sencilla. Esto no tiene mucho que calcular, pero la valoración contingente determina la disposición a pagar de los ciudadanos por servicios recreativos y de esparcimiento, ¿cierto? Servicios recreativos, entonces aquí tenemos 3 pasos. 900 personas residen en zonas aledañas al futuro parque. Como hay que hacer un cuestionario, una encuesta, y queremos conocer la disposición a pagar, las 900 personas se hace prácticamente un universo amplio y se recurre al cálculo de una muestra. Y aquí prácticamente estamos utilizando una escogencia de muestra probabilística, es decir, se escoge aleatoriamente. Y al calcular con esta fórmula, ¿cierto? Esta es una fórmula para calcular la muestra. Tenemos N, que significa la población, 900 personas, Z cuadrado, que ya es la tabla ya son datos que están predeterminados, ¿cierto? Dependiendo del nivel de confianza, si es del 94, 95, 98, 99. P y Q, P y Q, que serían los aciertos y desaciertos. Bueno, esto sería la desviación, ¿cierto? 0.05. Y la población, nuevamente, N es población, Z cuadrado, que depende del nivel de confianza. Entonces ya eso es una tabla que prácticamente, o mejor dicho, hay varias formas de calcular la muestra probabilística, ¿cierto? Pero entonces aquí, para efecto del ejercicio, tenemos este tipo de la fórmula, ¿cierto? La fórmula aquí nos muestra prácticamente que el cálculo de la muestra sería de 111 personas. De las 900, vamos a escoger 111 personas, a seleccionar aleatoriamente 111%. Y esas 111 personas se les va a preguntar disposición a pagar, ¿cierto? En términos de impuestos. ¿Cuánto está dispuesto usted a pagar en impuestos adicionales si se construye el parque? ¿En qué rango? De 10.000 a 30.000. A las 111 personas se le hace esa pregunta y otras preguntas. O sea, con el cuestionario uno trata de recopilar otras variables, ¿cierto? Pero para efectos de la evaluación económica, una de las preguntas indispensables sería conocer la disposición a pagar en términos de impuestos adicionales si se construye el parque. Es decir, ciudadanos o personas del sector, en caso de poner en la ejecución de un parque en el territorio, ¿cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar en impuesto? En este caso, ese impuesto sería impuesto predial, ¿cierto? Que es lo que valoriza el sector. Entonces, ¿cuánto está dispuesto usted a pagar en impuesto predial si se construye el parque, ¿cierto? Entonces aquí se tiene un rango de 10.000 a 30.000. Ese rango también se estima
ese rango se estima. ¿Cómo se llega a ese rango? Conociendo prácticamente los datos del impuesto predial, ¿cierto? O los datos del valor de la vivienda, ¿cierto? Comercial en el territorio. Se hace una búsqueda con el equipo formulador de el valor mínimo y el valor máximo que actualmente presentan las viviendas en ese sector, ¿cierto? Son datos que se pueden conseguir Agustín Codazzi, ¿cierto? Más que todo no son públicos, pero sí son datos que permiten conocer, ¿cierto? De cuánto es el valor mínimo que en ese territorio actualmente pagan por impuesto predial y el valor máximo. Y con ese valor mínimo y valor máximo se van haciendo los cálculos en un rango para la disposición a pagar. Entonces, conociendo estos valores, 111 en la muestra, 900 personas en el territorio y el rango de 10.000 a 30.000 es un ejemplo, ¿cierto? Vamos prácticamente, recogemos la información de las 111 personas y buscamos el promedio, ¿cierto? Calculamos el promedio. Aquí yo les muestro la gráfica para mirar cómo se distribuyen los rangos, ¿cierto? Cada uno de los rangos. Entonces aquí observamos que de 10.000 a 15.000, ¿cierto? Donde observamos de 10.000 a 15.000 y de 21 a 25.000 es donde observamos la mayor concentración de los datos, ¿cierto? De las personas. Entonces, en ese orden de ideas, observamos también que de 10.000 a 25.000 es donde prácticamente en promedio estarían dispuestos a pagar las personas por el impuesto predial. Nuevamente, y reitero, esto es una pregunta para conocer la disposición a pagar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Se suman todos los valores, ¿cierto? Se suman todos los valores de la disposición a pagar, ¿cierto? De las 111 personas y se llega al promedio, ¿cierto? Promedio de disposición a pagar, que prácticamente lo vamos a encontrar entre 10.000 y 25.000, ¿cierto? Se calcula este promedio, ¿cierto? Y prácticamente aquí vamos, ya con ese promedio, calculamos lo que es la disposición a pagar. Entonces aquí tenemos el beneficio final por el precio que los habitantes están dispuestos a pagar y no van a tener que hacer dicho pago si el proyecto ejecutado es el resultado del producto entre el promedio y la población objetivo, ¿cierto? Esta metodología de recolección de información se basó en encuestas. Entonces aquí tenemos beneficio del parque. No vamos a calcular sobre las 111, no, sino sobre las 900. Las 111 es lo que uno le llama la muestra, ¿cierto? Una muestra representativa, ¿cierto? Por el promedio, 20.342, ¿cierto? Que sería el promedio de disposición a pagar. Sería 20.342 pesos, que es la disposición a pagar máxima de las personas por el aumento de sus impuestos en caso de llevarse a cabo la construcción del parque. Y esa disposición a pagar nos lleva a calcular, ¿cierto?, con el número de personas, el beneficio del parque. 18.308.300 sería el beneficio del parque en caso de ponerlo en marcha, ¿cierto? Nuevamente, 900 personas beneficiarias y 20.342 sería la disposición máxima a pagar que se calculó de acuerdo a la recolección de datos por un cuestionario. ¿Esto qué quiere decir? Estos 18.308.300 pesos, 18.308.300, ¿qué significa? Este valor refleja el bienestar que la comunidad asigna al parque, ¿cierto? Si el proyecto se lleva a cabo, este es el valor que le da la sociedad al parque, el beneficio que le generaría al parque, a la sociedad, 18.308.300. Aquí estamos midiendo un beneficio intangible,
Este beneficio es intangible, ¿cierto? Pero real, ¿cierto? Dado que prácticamente esto se reflejaría en los pagos de impuestos que hace la sociedad por la construcción de ese parque. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, aquí vamos a llegar a unas conclusiones, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Bueno, para finalizar, recordemos que como ideas claves, los beneficios sociales son el eje de la evaluación económica de proyectos públicos. Pueden medirse de varias formas, como ahorro de costos, incrementos de ingresos o disponibilidad a pagar. ¿De acuerdo? Esos serían los tres tipos que aquí trabajamos. Pueden medirse de varias formas el beneficio económico de un proyecto: ahorro de costos, incremento de ingresos o disponibilidad a pagar. Asimismo, los precios sociales nos permiten medir el verdadero valor para la sociedad y la evaluación económica. Igualmente, la evaluación económica busca responder una pregunta fundamental, ¿cierto? ¿Cuánto mejora la vida de las personas gracias a un proyecto público? Eso es lo que busca prácticamente la medición económica de un proyecto. ¿Cuánto mejora la vida o el bienestar, ¿cierto? La vida de las personas gracias a un proyecto público. Gracias a un proyecto público. Y aquí es cómo se seleccionan los proyectos, ¿cierto? Antes de ejecutar los recursos, antes de ejecutar proyectos con recursos públicos, siempre se debe tener en cuenta esta pregunta: ¿qué tanto mejora el bienestar de las personas este proyecto X, Y o Z? ¿Cierto? Hay que tener en cuenta que la economía tiene una disyuntiva: necesidades insatisfechas infinitas y recursos limitados. Entonces, por esa situación hay que elegir, seleccionar qué proyectos y qué recursos. No se pueden elegir todos los proyectos, dado por la limitación de recursos. Por ejemplo, desafortunadamente lo que hoy sucede en Córdoba, en Bolívar, en Sucre, con el desbordamiento del río Sinú y todas las implicaciones ambientales que tiene la construcción con la puesta en marcha de Hidroituango, ¿cierto? A veces no. En Colombia, la construcción o la puesta en marcha de proyectos en muchas ocasiones prima el rendimiento financiero y no el rendimiento económico y de bienestar, ¿cierto? Prima eso. Entonces, allí prácticamente se ejecutan proyectos sin darle la prioridad adecuada o la que debe ser la primera prioridad, el beneficio de bienestar, ¿cierto? Por eso se exige mucho hoy en día que los proyectos, más que financiados con recursos públicos, más que garantizar rendimiento financiero a ese privado, ¿cierto?, busque primeramente el beneficio económico, en términos ambientales, en términos de relaciones sociales, en términos de fortalecimiento del tejido social, en términos de participación política, en términos de liderazgo y de consumo, lógicamente. Entonces, hasta aquí llegamos con esta presentación. Muchas gracias por su atención y estaré muy atento a las dudas que se generen o que ustedes tengan con el contenido de esta videoclase. Muchas gracias.